Qué gusto saludarlos. Esta semana conocimos la estimación del Producto Interno Bruto correspondiente al segundo trimestre del año. Y para tener un análisis más profundo sobre su resultado, tenemos a Gaby Siller. Ella es directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base. ¿Cómo estás, Gaby? Hola Nancy, muchas gracias por la entrevista. No, hombre, qué gusto tenerte con nosotros, qué gusto verte. Gaby, por favor, dinos, pues, ¿qué nos dice el Producto Interno Bruto? ¿Cómo estuvo el resultado y cuáles son tus expectativas? Mira, el de México estuvo muy en línea con las expectativas del mercado, con lo que indicaba el IGAE, el Indicador Global de la Actividad Económica, y el IOI, con un crecimiento trimestral de 0.7%. Esto indica un repunte, una aceleración respecto al crecimiento observado en el primer trimestre. Con esto, como que se quita un poco este fantasma de la recesión. México no está en recesión, pero no significa que la economía mexicana va bien, porque en el primer semestre apenas se ha crecido en promedio 0.88% y todavía existe el riesgo de poder caer en recesión, sobre todo porque fíjate que paradójicamente al PIB de México lo están impulsando las exportaciones y podríamos pensar, ¿cómo? ¿Verdad? Si Trump está con todo, con los aranceles, pero es que en realidad los aranceles no se están cobrando al pie de la letra en Estados Unidos, sobre todo los del IEPA, estos del 25%. Son los aranceles sectoriales del acero, aluminio, industria automotriz que sí se están cobrando. Como los otros no se están cobrando, pues hay sectores que se están acelerando, como el de fabricación de equipo de cómputo, que ahora es el principal sector de importaciones que realiza Estados Unidos desde México, y ahí puede que haya una segunda oportunidad de nearshoring para México, probablemente ya no tanto en la industria automotriz, sino más bien en fabricación de equipo de cómputo. Y luego, en el PIB de Estados Unidos, 2.97% trimestral anualizado, ya ves que allá lo anualizan, que Sí. sería como si todos los trimestres se creciera exactamente igual, estuvo por encima de la expectativa del mercado, y lo que más impulsó al PIB de Estados Unidos no fue el consumo, fueron las exportaciones netas, porque las importaciones se desplomaron. Y otro componente que también mostró algo muy importante fue la acumulación de inventarios. Ahí más bien cayeron los inventarios. ¿Qué quiere decir? Que en Estados Unidos, pues ya ves que habían hecho compras anticipadas, pues ya prácticamente se acabaron todo. Y esto es relevante porque pues allá pues las empresas van a tener que reabastecer inventarios, pero con aranceles, que significa con mayores precios, y por lo tanto se espera que puedan trasladar una mayor parte al consumidor final y que con esto pueda haber presiones inflacionarias en lo que resta del año en Estados Unidos. Bien, Gaby, y pues justo la manufactura es un importante generador de carga, pues está aquella más expuesta al comercio exterior y aquella mucho más de producción nacional. ¿Cuáles son tus expectativas para ambas? Mira, de la manufactura creo que vamos a ver como se está dando, creo yo, un cambio que no va a ser coyuntural, que va a ser estructural, porque habíamos visto en los últimos 11 años que la industria automotriz era la más importante para México en términos de lo que se exportaba hacia Estados Unidos, pero con los aranceles de Trump, creo que la industria automotriz quedará en segundo lugar y ahora va a estar en primer lugar, podría ser la estrella, la fabricación de equipo de cómputo. Ahí todavía no hay una vinculación tan estrecha en las cadenas de suministro con Estados Unidos, por lo que pues todavía se tiene que desarrollar. Ahí hay una nueva oportunidad de nearshoring para México. Ahí podría llegar también mayor inversión extranjera directa, sobre todo pensando que Estados Unidos importaba muchos componentes para computadora desde China y que lo ha dejado de hacer. Y ahí México está ganando participación de mercado. Claro que tenemos que ponernos las pilas, ¿verdad? Y para poder recibir más inversión extranjera directa, pues necesitamos tener suficiente infraestructura que pues también habrá que promocionar a México en el exterior para seguir creciendo en este sector. Gaby, y el consumo privado, el consumo interno, ¿cómo lo ves? El consumo interno está débil, sobre todo porque pues las remesas están cayendo, se están desacelerando, los inmigrantes en Estados Unidos tienen miedo de salir a las calles por la posibilidad de ser deportados. Con esto se espera que las remesas este año caigan 1.5%, que sería la primera caída desde el 2013. Por otra parte, también el gobierno con sus apoyos sociales, pues más bien han caído este gasto público en programas sociales alrededor del 10% respecto al año pasado, y son dos grandes rubros que
que ayudaban al consumo. Y bueno, pues también el empleo, sobre todo en el sector formal, muy deteriorado, de acuerdo a las cifras del IMSS, que bien importante. Cuando se publiquen las de julio es posible que muestren un gran repunte, pero julio generalmente repuntaba el empleo en el sector formal y además también con la reforma a las plataformas digitales, que ahora tiene que haber un vínculo y por lo tanto derechos laborales, pues van a registrarlos ante el IMSS, pero no serán nuevos empleos, no será una creación de empleos, simplemente que pasaron del sector informal al sector formal. Gaby, otro indicador relevante, por supuesto, es el tipo de cambio. ¿Cuáles son tus expectativas? Pues en un momento de bastante incertidumbre, ¿qué prevés para el tipo de cambio? Mira, después de que en julio alcanzara un mínimo, que inclusive fue del año, de 18.51 pesos por dólar, esperamos que el peso empiece a depreciarse, porque generalmente en agosto el peso empieza a depreciarse y si sigue la misma tendencia que en años pasados, este año podríamos terminar con un tipo de cambio entre 19.25 y 19.35 pesos por dólar. Sé que para los importadores esto es una mala noticia, pero para los exportadores y receptores de remesas, pues es una buena noticia. Entonces, esperamos depreciaciones del peso, no muy aceleradas. Probablemente octubre sea el mes en donde veamos la mayor depreciación y bueno, y luego ya noviembre, diciembre como que el último tirón hacia arriba, te digo, para terminar entre 19.25 y 19.35 pesos por dólar. Todavía inclusive el tipo de cambio impulsado por estas famosas operaciones de carry trade, en donde piden prestado en una parte del mundo y lo llevan a otra parte del mundo, como en México, con una mayor tasa de interés. Bien, Gaby, un commodity pues bastante sensible a la geopolítica, a las declaraciones, política económica, por supuesto, es el petróleo, ¿no? ¿Qué prevés para el petróleo? Mira, el precio del petróleo tiende a subir en la última parte del año, sobre todo porque se necesita más energía, pero creo que el precio del petróleo no va a estar generando tantas presiones inflacionarias. Vaya, no vemos un precio WTI que se pueda subir de manera sostenida de los $75 por barril. A partir de los $80 por barril tendría que ser, o ese precio tendría que darse solamente ante alguna declaración de Trump que genere miedo o si pues la guerra en Medio Oriente escala y obviamente pues con esto puede reducirse la oferta global. Bien, Gaby, por último, y pues con todo este análisis y esta óptica tan amplia que tienes de las actividades económicas del país, pues ¿qué prever para el autotransporte de carga, para el movimiento de carga carretero de México? Mira, creo que va a haber como un cambio, ¿no? Creo que el movimiento de carga va a seguir, sobre todo porque las exportaciones siguen creciendo. De hecho, en la primera mitad del año, que es el último dato disponible que tenemos ahora, hasta junio, las exportaciones han crecido más que en el mismo periodo del año pasado. Esto debería de significar una mayor carga. Por supuesto que los autotransportistas que estaban acostumbrados a darle servicio a la industria automotriz o acero y al aluminio, pues la deben de estar sufriendo un montón. Entonces ahí sería buscar los sectores que están creciendo. En resumen, yo creo que tiene una buena perspectiva, pero con sectores distintos a los que venían creciendo los años pasados. Ok, Gaby, pues gracias por este espacio para nuestros amigos de TIT, gracias por esa visión tan amplia que tienes. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes por entrevistarme. Saludos a todos. Hasta pronto.